Buenas tardes. Empezamos en unos 3 minutos en los que llegan más colegas. Saludos, muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Hola, buenas tardes. Sí, se oye. Sí, Perfecto, muchas gracias. efectivamente. Muy amables, muchas gracias. Muy bien, pues hoy es la primera clase de la materia de Ingeniería para el Procesado Masivo de Datos y voy a platicarles sobre algunos aspectos generales de la materia y sobre, bueno, lo que vamos a ver y, bueno, cómo se entrelaza todo lo que vamos a ver con ciencia de datos, Big Data, Machine Learning, etcétera. Entonces, permítame un momento más para confirmar algo. Muy bien. Ujú. Excelente. Entonces, mi nombre es Abel Alejandro Coronado Iruegas, ¿no? Y bueno, he estado relacionado con estos temas de Big Data, ciencia de datos, ya bastante tiempo, diría yo. Bueno, bastante, nunca es bastante, pero
más de 10 años. Y bueno, yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Tengo una maestría en ciencias en estadística oficial en el CIMAT, en el Centro de Investigaciones en Matemáticas, y soy doctor en ciencia de datos por Infotec, ¿no? Y bueno, tengo ya más de 24 años trabajando en la Oficina Nacional de Estadística de México, el INEGI, y actualmente trabajo en el laboratorio de ciencia de datos de ahí del INEGI, del área de investigación, para ser más preciso, ¿no? Y ahí trabajo cuestiones relacionadas con machine learning, big data, procesamiento de imágenes y texto, ¿no? Entonces es como mi área de interés muy particular, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Ustedes me van a encontrar en redes sociales como ABXDA. Si le pones ABXDA en Google, eh, pues prácticamente todo lo que salga va a ser sobre mí. Por ahí tengo un blog, eh, eh, pues el X, el TikTok, ¿no? Y casi todo, Medium, casi todo lo hago alrededor de ciencia de datos y Big Data, ¿no? Eso es algo como que en lo que me he estado enfocando bastante. Tengo eh, permítanme, tengo un blog viejito donde he estado escribiendo cosas relacionadas con todo esto, ¿no? Vean, 2016 y estábamos hablando ya de Apache Parquet, ¿no? Big Data, me gusta mucho el tema de los datos geográficos también y su mezcla y la parte Big Data de la parte geo, ¿no? Y también procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que he hecho, y aquí está mi blog actual con el que estoy, en el que suelo publicar un poco más seguido. Es Medium. Si les pide, o sea, no están abiertos los artículos. Sin embargo, si alguno de ustedes está interesado en revisar a profundidad algún artículo, simplemente me pone en el foro "Pregúntale a tu profesor", que activaré esta semana. eh, y les puedo dar acceso, liberar el blog. Les genero una liga para que lo puedan leer y lo puedan revisar y lo puedan las veces que quieran, ¿no? No tienen que inscribirse ni nada, simplemente me piden, me interesaría conocer más sobre tal artículo, GeoBig Data desde la nube de Google o algo así, y yo con gusto les regreso un link para que puedan meterse al artículo completo. Me gusta mucho escribir, y me gusta mucho revisar em, nuevas tecnologías y estar como aplicándolas constantemente. Em, de los detalles sobre la materia, la universidad me pide que les aclare, que les recuerde que no se reciben tareas fuera de tiempo, ¿no? O sea, yo la verdad no tengo problema con calificarlas fuera de tiempo, pero me piden que no las califique a menos de que tengan a menos de que tengan una justificación adecuada y que justifiquen todo lo necesario a través de su tutor. Entonces, sí es importante que en ese sentido tengan cuidado con eso, ¿no? Tengan cuidado con ese detalle em, porque si no vamos a tener problemas con la universidad y puede ir mal en la materia. Entonces, simplemente cuiden las fechas. Ese es el mensaje, ¿no? Cuiden las fechas y entreguen a tiempo, ¿no? A partir de ahí, todo lo demás. Entonces, esto es más o menos los temas que se ven, o esos son los temas que vemos en la materia, ¿no? Y voy a hacer un resumen un poco de todo eso como para empezar, y empezar a conocer y a profundizar un poco más en las diferentes em,
aspectos que vamos a ir llevando en el tema de Big Data, ¿no? Sin lugar a dudas es esta materia es una oportunidad para aterrizar de manera muy concreta todas estas, algunas de las tecnologías que están aquí, ¿no? Obviamente me enfoco principalmente en Apache Spark, ¿no? Vemos también cosas relacionadas con HDFS, MapReduce, Big Data en general, ¿no? Y también vemos como Apache Kafka, ¿no? Entonces, esa es como la idea. Y yo lo que hago es que los voy a llevar a tener un escenario de Big Data ejecutable en su propia computadora. O sea, todas esas tecnologías las pude meter a una estrategia a estilo máquina virtual. Eh, Hay varias alternativas, ¿no? Ahorita platicamos más a fondo. Una alternativa es una máquina virtual. También logré hacer portable todo esto para Windows y para Mac. Y no se necesita ni siquiera máquina virtual para que todo esto corra. Entonces, a poco iremos metiéndonos a esto con la finalidad de que em, lo puedan ejecutar, ¿no? O sea, yo tengo ahí varias alternativas para que al final, cuando tengamos que hacer las actividades, no tengan que meter su tarjeta de crédito en la nube, cuando toda la tecnología funciona exactamente igual si lo logras instalar localmente. No es una materia de ingeniería de software, por lo tanto, no profundizaré demasiado en los detalles de cómo se configura, pero sí deberían poder instalarlo. Yo creo que entre la próxima semana y antes de irnos de vacaciones, les paso todo lo necesario para que empiecen a trabajar en la instalación y estén listos para que todo eso funcione, ¿no? Ahora quiero enfocarme un poco en la integración de Big Data como en el panorama general de la ciencia de datos, de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, primero, lo que nosotros tenemos es el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las personas, el Internet de las ideas, el Internet de todo. Es lo que está del lado izquierdo, es el lugar en donde nacen los datos. Típicamente, cuando ves los problemas de análisis de datos de forma tradicional, los estadísticos tradicionales lo que hacen es que empiezan por las preguntas, ¿verdad? Normalmente un estadístico tradicional tendría una serie de preguntas, variables de interés, objetos de estudio, de los cuales quiere obtener más información y desarrolla una serie de preguntas que quiere contestar y después diseña el instrumento de captación, que típicamente es un cuestionario. Y ese cuestionario después genera una muestra aleatoria y va a campo, ¿no? Y entonces, bueno, y cada pregunta es muy relevante y debe de hacerse con mucha precisión, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa regularmente en un escenario estadístico, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, en esos escenarios, primero surge la pregunta, ¿no? Y después se hacen los cuestionarios y se va a campo y se traen los datos. Ahora sí que, voy a decirlo así, diseñados explícitamente para contestar las preguntas planteadas originalmente, ¿no? Ese es el ciclo de vida tradicional de la estadística. En ciencia de datos y Big Data no pasa así. En ciencia de datos y Big Data existen los datos. Nadie los diseñó para contestar preguntas específicas más allá, pues, de las necesidades particulares que se tengan para una plataforma de redes sociales, para em, eh, alguna plataforma de crowdsourcing tipo Wikipedia o es un catálogo de información de ventas de casas o de ofertas, ¿no? Tipo Mercado Libre o cosas así, ¿no? O sea, los datos están ahí, ¿no? Y están de formas muy diversas, ¿no? O sea, no existen diseñados para cumplir una necesidad más allá de la necesidad para la que fueron creadas, que típicamente son necesidades muy
internalizadas en las plataformas en donde viven en Internet, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que nosotros necesitamos una estrategia para almacenar los datos de la manera más adecuada posible. ¿Qué pasa en el mundo de la estadística tradicional? En el mundo de la estadística tradicional, pues ya les dije, se diseñan cuestionarios, se diseña y modela una base de datos relacional, un data warehouse, y tienes las tablas y las relaciones de ese data warehouse bien diseñadas y no insertas ningún registro que no cumpla con esa estructura de datos. ¿De acuerdo? O sea, se cumple explícitamente con las estructuras de datos y hasta que cumples puedes insertar los datos, ¿no? Y eso tiene sentido en un escenario en donde tú diseñaste todo desde un principio y obviamente tienes un modelo de datos, ¿no? Pero en Big Data no pasa eso. En Big Data tú tienes imágenes, videos, documentos JSON que estás intercambiando. Por ejemplo, Twitter en algún tiempo tenía todo eso bien definido. Y entonces ese ir y venir de datos no tiene forzosamente una estructura, no tiene un modelo de datos. Y entonces necesitamos estos almacenes distribuidos como HDFS o S3 de Amazon Web Services, que son esencialmente almacenes de objetos sin estructura, o sea, un directorio en donde guardas cualquier cosa. Eso es lo que cuando dicen almacén de objetos, eso es lo que están queriendo decir, ¿no? Almacenes de objetos sin estructura. Em, y em, para eso se diseñaron tecnologías como HDFS y S3, ¿no? Em, y entonces, a esos almacenes no estructurados, a ver, ¿qué está buscando ese almacén no estructurado? Pues está buscando almacenar la información sin fricción. Es decir, ¿qué es la fricción? Decirle, no puedes guardar nada aquí hasta que cumple el modelo. No, así como lo hace típicamente el Data Warehouse. Pero si tú impusieras esa restricción, le estarías agregando fricción a los datos que estás recolectando del Internet, ¿no? De esos datos no estructurados. Entonces, lo que hace un lago de datos es decir, no importa cómo estés, aquí guárdalo, ¿no? O sea, no vamos a procesar el dato antes de guardarlo en el lago de datos. Claro que no. Lo vamos a guardar tal y como venga, como lo encuentres, ¿no? Eso es. Y a esto se le llaman, estos almacenes no estructurados, se les suelen llamar lagos de datos, ¿no? Que básicamente son estructuras de directorios que tienen la finalidad de ir recopilando información de forma masiva y dicha información no forzosamente tiene una estructura. ¿No? Esa es como el lugar a donde aterrizan tus datos. Tu Big Data empieza ahí, por decirlo así, ¿no? En un almacén de datos. Y nosotros vamos a crear un pequeño almacén HDFS en donde vamos a guardar algo de información y después la vamos a usar, ¿no? Pero bueno, entonces es HDFS y ahí estamos guardando información sin estructura, ¿no? Hasta ahí más o menos vamos claros. Es decir, fíjense, en Big Data, pues tenemos el tema de la velocidad, por ejemplo, y hay tecnologías como Apache Kafka que nos permiten ir recolectando la información conforme se va generando, ¿no? Y bueno, todo cae a estos almacenes de datos no estructurados. ¿No? En donde no hay un esquema, o sea, los que estamos acostumbrados a manejar bases de datos relacionales, pues aquí extrañamos todo ese orden y toda esa estructura, porque acá no existe ese orden. No es el momento de que exista, ¿no? Acá simplemente avientas literalmente a cubetas de datos toda la información. Tratas de ser ordenado, es decir, avientas la misma información el mismo tipo de información, lo tratas de ordenar, pero sin demasiada análisis y sin demasiado procesamiento. O sea, ahí no sucede la transformación de los datos, ¿no? Ahí simplemente cargas los datos, ¿no? O sea, directo, como los tienes, pum, cero fricción, guárdalos como vengan, porque lo que quieres es conservar el dato. Después, bueno, vienen las preguntas, ¿no?
tú tendrás alguna pregunta, tu jefe, tu empresa, tu conciencia, tu ONG, es decir, tú quieres contestar alguna pregunta. Y entonces es aquí en donde las preguntas se encuentran con la ciencia de datos. La ciencia de datos son todas estas técnicas que nos van a permitir transformar y modelar los datos para contestar las preguntas, ¿no? O sea, en esencia, la ciencia de datos son esas técnicas, ¿no? Que nos van a ayudar a manejar los datos. ¿Y qué tipo de técnicas? Bueno, desde visualización de datos, ¿no? Estadística descriptiva, análisis de datos, muestreo, machine learning, técnicas estadísticas, análisis de series de tiempo, análisis de grafos, procesamiento de lenguaje natural, ¿no? O sea, la misma inteligencia artificial, los modelos de lenguaje de gran tamaño podrían estar aquí ayudándote a transformar los datos para poderlos alinear a tu problema particular, estructurarlos, generar variables, identificar conocimiento de esos almacenes de datos no estructurados que son los lagos de datos. Entonces, la ciencia de datos se conecta a estos repositorios y normalmente el componente Big Data de todo esto, tú puedes hacer ciencia de datos sin hacer Big Data, sí, pues con Python nada más, con Python puro y con, digamos, scikit-learn y estas bibliotecas, ¿no? Que son muy útiles, pero que usan, pero que dependen de la memoria RAM de tu computadora y que no funcionan de forma distribuida, ni paralela, ni nada de eso. Simplemente en una máquina tú puedes hacer eso. Ahí, em, ahí el muestreo ayuda mucho porque tú puedes hacer un muestreo aleatorio representativo de tu base de datos y te traes un pedazo representativo de todo lo que tienes, a lo mejor ahí en ese Big Data y trabajas localmente. Está bien, pero probablemente tú quieras trabajar con todos los datos que tienes. Y si es así, entonces necesitas Apache Spark, ¿no? Apache Spark funciona en Python también. Vamos a tener una versión de Apache Spark en nuestra pequeña infraestructura local y pues Spark lo que tiene es que es capaz de ejecutar muchos de los algoritmos que están aquí abajo, muchas de las técnicas de ciencia de datos, pero de forma paralela y distribuida, ¿no? Pues ya puede estar ejecutándose un clúster. No vamos a ejecutar un clúster nosotros, vamos a ejecutar nada más la parte paralela, pero el código es exactamente igual que si estuvieras trabajando en un clúster que te va a consumir $15,000 en una noche, nada más por procesar un Big Data suficientemente grande en Databricks, ¿no? Pero el código es exactamente el mismo, va a ser un código local en donde no necesitamos gastar dinero. Y lo que hace Spark es aplica estas técnicas pues, de forma paralela, ¿no? Es decir, los datos en estos almacenes no estructurados suelen guardarse de forma segmentada, ¿no? O sea, tú subes un archivo a HDFS o a S3 e internamente HDFS y S3 particiona el archivo. O sea, lógicamente es un solo archivo, tú ves ahí un solo documento, un solo CSV, un solo archivo separado por comas, un solo parquet, pero en el fondo, en la realidad, ya se particionó en pedazos y de hecho si tienes más de un servidor, hasta hace réplicas de algunos de esos pedazos en otros lugares, de tal manera que un solo archivo se parte en muchos pedacitos, nada más con subirlo aquí. Y Spark es capaz de comunicarse con HDFS y tú simplemente ejecutas una consulta, un procedimiento de análisis y Spark, sin que tú tengas que diseñar todo el proceso de paralelismo, particiona la tarea en muchos trabajos independientes y ejecuta todo esto de forma paralela y distribuida. Y cuando sea posible, lo hace usando memoria RAM. O sea, siempre usa memoria RAM, pero está constantemente subiendo y bajando información de la memoria RAM al disco, ¿no? Pero todo lo trata de procesar en la memoria RAM para que sea mucho más rápido. Entonces, Spark, em, de esa manera es capaz de lidiar con grandes volúmenes de datos, ¿no? Aunque las técnicas de ciencia de datos sean extremadamente similares, ¿no? O sea, a final de cuentas hay mucha similitud en estas
técnicas, solamente que las técnicas que usamos para Big Data son técnicas que pueden ejecutarse en paralelo. O sea, sigue existiendo camedias, sigue existiendo muestreo, sigue existiendo random forest, ¿no? O sea, todas esas técnicas de que seguramente ya vieron o van a ver de machine learning, pues siguen existiendo en Spark, solo que Spark tiene una versión de esos algoritmos que puede correr de forma paralela. Es decir, que usa todos los hilos de tu computadora y todos los nodos de un clúster para repartirse los pedacitos de datos que están ahí en ese lago de datos y procesarlos en paralelo, ¿no? Y eso hace que, pues, que proceses una cantidad de datos mayor de manera más rápida, optimizando el uso de recursos, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, creas un data frame en Pandas, ¿no? Que es esta biblioteca de manejo de datos de Python, y ves el procesador, lo que, lo que observas es que solamente está haciendo un hilo de todos los hilos que tengas disponibles, ¿no? Entonces no está usando de manera tan eficiente ahí los recursos, porque si tienes muchos hilos, pues para Pandas solo va a ocupar uno y toda la memoria RAM que pueda. Pero, ¿qué tal si pudiera ocupar todos los hilos que tú tienes disponibles para procesar todo eso en paralelo? Eso no lo hace Pandas y Spark sí lo hace. Ahí empiezas a notar las diferencias en este cómputo paralelo, ¿no? Eh, bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Lo pueden poner en el chat, pueden abrir el micrófono. Yo con mucho gusto les voy contestando sus dudas y cuestiones. Profe, una pregunta. Esto sigue el tema del ELT. Así es. O sea, ¿te acuerdas que tienes en las bases de datos tradicionales tienes extracción, Sí, transformación y carga, ¿cierto? sí, Justamente esa es la parte que genera la fricción, porque esa transformación es antes de cargarla al data warehouse, ¿no? Entonces, sí, eso es extracción, transformación y carga. Y acá es extracción, carga y transformación, ¿no? Es como lo dices. sí, Quiere decir que guardo los datos aquí sin transformarlos. O sea, yo ya almacené los datos en el lago de datos sin transformación. O sea, simplemente los extraje y los cargué. Y la transformación sucede aquí, en la ciencia de datos, en la parte de transforma, ¿verdad? O sea, hasta que yo necesito los datos, hago los procesos necesarios para estandarizarlos, homologarlos y hacer algo con ellos. Entonces sí, se intercambian esas dos letras, efectivamente. Sí, sí va por ahí la pregunta, ¿verdad? sí, sí, sí. Muy, Gracias. muy bien. Entonces sí, es correcto. Esa es la idea, ¿no? O sea, extracción, carga y transformación. ELT. Cambia el orden, a diferencia de los data warehouses. Bien, muchas veces, te voy a continuar, muchas veces, y pueden poner preguntas en el chat también, como ustedes prefieran. El trabajo de Spark y de estas tecnologías Big Data es quitarle el big a los datos, lo grande a los datos, es decir, eh, eh, hacer resúmenes, agregar información, resumirla de alguna forma para poder eh, mejorar la manejabilidad de los datos, que sean datos más pequeños, más manejables, pero que ya pases de un montón de datos a información, ¿no? Pasas como que a la siguiente fase de esta pirámide, ¿no? Teníamos un montón de datos aquí, ahora tenemos información que tiene un significado, que está estructurada. Aquí está la parte de transformación que hace que muchas veces el producto de todo este procesamiento con Big Data se puede almacenar en bases de datos relacionales. O sea, aquí no está no está peleado el SQL con el no SQL, pero para nada, ¿eh? O sea, aquí nosotros podemos usar
derivaciones de NoSQL acá en el lago de datos, con tecnologías como Trino o el mismo Apache Spark, que hace consultas SQL, pero a datos guardados en un eh, directorio lleno de documentos JSON, ¿no? O sea, que para nada se parece a una base de datos SQL tradicional. Y hacemos consultas y después guardamos la información relevante y estructurada en bases de datos tradicionales, SQL. Por ejemplo, hay una basecita de datos que a mí me fascina y que si no la conocen, considero que la deberían de conocer. Se llama DocDB. DocDB es una base de datos relacional SQL común y corriente que tiene un extra, que es capaz de consultar información al estilo Spark o al estilo el Data Lake. Es decir, tú podrías eh, consultar la información con SQL puro, pero que esa información esté en un directorio con archivos CSV, CSVs, ¿no? O sea, o directamente almacena internamente tablas, relaciones y todo. Es como SQLite, esta base de datos portable, pero súper poderosa, ¿no? O sea, ¿es poderosa en qué sentido? En que al ser portable y al estar hecha en C y en Rust y en estos lenguajes hiper rápidos, y además ejecuta todo en paralelo, entonces es muy eficiente, ¿no? Entonces, tú con Spark podrías transformar 1 TB de datos a información que guardas en DocDB. Y DocDB ya tiene la información en tablas, en estructuras, en en un esquema muy manejable y ordenado, ¿no? La transformación entonces llega aquí y todos sabemos que la transformación de datos y que perdón, que las bases de datos SQL que reciben esos datos transformados se pueden conectar a herramientas de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios ha evolucionado y se basa fundamentalmente en tipos de almacén SQL. Entonces, no, pues si se fija, no está como peleado el Big Data, el no SQL con las estrategias tradicionales. No, al contrario, están integradas. Y aquí tú ya lo que produces, conectándote a esos como resúmenes muy significativos de información, es un producto de datos. O sea, el resultado final de un proceso de ciencia de datos suele ser un producto de datos. Y un producto de datos a veces se ve como un dashboard, ¿no? O puede ser una app o ahora un chatbot, ¿no? O sea, sí, para yo hacer un chatbot, actualmente en la Oficina Nacional de Estadística, en donde yo trabajo, estamos trabajando mucho con la elaboración de chatbots para eh, que, por ejemplo, contesten preguntas a los usuarios, ¿no? Que un usuario le diga cuántas personas viven en la Ciudad de México y que el chatbot sepa que se refiere al total de población, ¿no? Porque el INEGI no le llama personas, ¿verdad? Le llama población. Ese tipo de cosas, el vínculo entre un lenguaje técnico de una oficina de estadística y las necesidades de información de los usuarios lo estamos estableciendo a través de chatbots locales tipo corriendo con tecnología como Oyama o VLLM para todo el tema de operacionalización. Pero pues ya está acá. O sea, yo ya construí una base de datos, a lo mejor un grafo de conocimiento con todas esas relaciones y la consulta del usuario que viene en lenguaje natural se hace a través de un producto de datos, ¿no? Que es una interfaz web que tú puedes simplemente interactuar con ella, ¿no? También es un dashboard. Y ese dashboard lo que va a hacer es acercar información para que los tomadores de decisiones conviertan todo eso en conocimiento, ¿no? O sea, ahí en ese dashboard puedes tener históricos, la información resumida y organizada de tal manera que el tomador de decisiones puede ver lo que está pasando y en función de eso tomar decisiones. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de tomar valor, de aportar valor, generar valor para la compañía, organización, eh, empresa, lo que sea, ¿no? Entonces,
A final de cuentas, nuestra meta es generar valor, ¿verdad? ¿Y cómo generamos valor? Pues suele ser a través de un proceso como este, ¿no? Entonces nosotros terminamos operacionalizando mucho a través de la nube, ¿no? Aunque la Oficina Nacional de Estadística normalmente trabaja con poca nube por temas de soberanía de datos, de confidencialidad, y entonces se trabajan con mucho infraestructura local, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas son nubes privadas, si lo quieren ver así. Entonces, esa es la idea general del tema de Big Data. La próxima semana veremos un poco más de detalle, algunos aspectos más finos de esto de Big Data para eh, poderlo profundizar un poco más, ver algunas tecnologías. Y me gusta mostrarles ejemplos concretos de cómo esto se aplica en proyectos específicos, de tal manera que ustedes puedan aterrizar con más claridad en dónde se encuadra la aplicación y el conocimiento de Big Data. Entonces, preguntas hasta aquí. Este es como el resumen general de más o menos qué vamos a estar haciendo. ¿No? Tal vez no tenemos mucho de visualización de datos, pero pues ustedes en la maestría seguramente tendrán más. Pero bueno, a mí me gusta este como visión panorámica que les ayude a ver en dónde encuadra Big Data, porque aquí está atrás, miren, Big Data, ¿no? Así atrás de todo esto está Big Data y dónde entra la ciencia de datos y las técnicas específicas. Aquí le debo de poner un robot que diga inteligencia artificial. Digo, a final de cuentas es una técnica que sigue siendo parte de todo el motor de Big Data y ciencia de datos. Muy bien. Si no hay más preguntas, comentarios, entonces paso a lo siguiente. Eh, Algo que yo considero eh, muy relevante y que por eso me gusta, por eso hice esta plataforma que les acabo de platicar, de que tú puedas ejecutar escenarios Big Data en tu laptop con que tengas 8 gigas de RAM. Yo espero que todos tengan 8 gigas de RAM, porque más o menos es lo que necesitas. Si tienes 16, mucho mejor. Si es una máquina multinúcleo, ¿no? Mejor, que casi todas ya lo son. Es decir, un científico de datos típicamente sí tiene que tener una computadora más o menos decente, pero bueno, a final de cuentas puede ser una desktop. Ahorita esto funciona en Windows y no sé si alguno de ustedes tenga alguna Mac M2, M1, M2, M3, M4, M5, de esas Apple Silicon, o si todos tienen Windows, o por ahí alguien tiene Linux, no sé, por ahí pónganme en el chat el sistema operativo que usen si no es Windows. Si nadie pone nada, es que todos usan Windows, ¿no? Eh, M4, Mac, pero póngale Mac, ¿qué? Mac Intel o Mac Apple Silicon, o sea, M1, M2. Por ejemplo, aquí Ángel dijo M4, ¿no? Perfecto. Y Carla, Eileen, ¿qué es M1, M2 o Intel? Porque si es M1, M2, ya la hicimos. Las M1, M2 podría ser, ¿quién sabe cómo podemos saber? Sí, en más información. Ahí en la manzanita, digo, le tengo apagada la maquinita de Apple. Tengo una Mac Mini precisamente para tener estos escenarios. Pero, mira, este Eileen tiene una Mac Intel, ¿verdad? Bueno, eso, bueno, tengo una solución alternativa. Entonces, si se fijan, parte del problema tradicional, muy bien, excelente. Eh, Pero Eileen, si sí, es Mac, ¿verdad? Sí, ya vi arriba que dijiste Mac. Es Sí, sí, una sí. Mac, es una Mac. Perfecto. Bien, entonces, si se fijan, tenemos un escenario. Aquí Francisco tiene Ubuntu 24.04, que es el que yo uso en esta computadora en la que estoy ahorita. Tengo un escenario basado en una tecnología para Mac, Intel y Ubuntu.
y otro escenario para Mac M1, M2, M3, M4 y M5, y el mismo escenario o muy similar para Windows, ¿no? Eh, pero bueno, yo cuando hace más de 10 años, 11 casi 12, nos enfrentamos a la necesidad de resolver un problema em, recolectando información de Twitter. Y eh, no sé, yo creo que esto es algo... Ah, muchas gracias, Jimena. Ah, en la manzanita, ajá, ahí en la manzanita dice About this Mac, ¿verdad? Sí, creo que es About this Mac, en donde les dice si es M1, M2 o Intel, ¿no? Bueno, ahí ya ustedes tienen que saber qué tienen para que después, cuando yo les dé las soluciones, tú agarres el carril de la solución que más te convenga o que más sea la adecuada para tu computadora. Gracias, Jimena. Entonces, yo les decía, teníamos que enfrentar, y no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sigue pasando, en las empresas no te van a dar dinero si tú no demuestras, empresas, organizaciones, que lo que quieres hacer se puede hacer y aporta valor. O sea, normalmente no se avientan a, a invertir sin alguna evidencia de, de que lo que estás proponiendo va a funcionar. Y lo mismo nos pasó hace 11 años con este proyecto que les platicaré un poco más a detalle más adelante. Y lo que hicimos fue armar un escenario de Big Data con laptops que ya iban a tirar. O sea, estos eran laptops con que el disco duro tenía 100 gigabytes de almacenamiento. Creo que ya no existen laptops que te vendan con 100 gigabytes. Hasta Apple, que le cuesta mucho trabajo meterle almacenamiento, tiene 250, la más barata. No, o sea, esas eran máquinas de hace 11, 12, bueno, hace como 13 años, porque ya estaban en el almacén, las conectamos todas en red y le instalamos una base de datos no SQL que se llama Elasticsearch, ¿no? Entonces, la razón por la que yo les ayudo y hago estas plataformas portables es para que ustedes puedan tener un escenario Big Data en un espacio controlado que no cueste y que te permita a ti aterrizar soluciones e ideas e implementarlas, y una vez que demuestres que eso es valioso, pues ya puedes brincar a tener inversión, recursos para evolucionar todo esto, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Que tú tengas control ilimitado, o es decir, que tú puedas hacer experimentos ilimitados en tu computadora que no te cuesten, porque acuérdense que la nube tiene muchas maravillas, pero una de las grandes desventajas de la nube es que si te equivocas y dejas un proceso ahí suelto corriendo, pues te van a llegar una cuenta de miles de dólares, ¿verdad? Porque si no tienes los controles suficientes, pues te puedes equivocar. Entonces, como que la nube no es mucho para experimentar, a menos de que tengas un espacio que pagues toda la máquina y no pagues por uso. Y la rentes por meses, ¿no? Y entonces ahí tú la máquina no te va a estar cobrando si la usas más o menos. Entonces, tienes que diseñar. Lo que te quiero decir es que es delicado diseñar la estrategia de uso de la nube y que si tú lo que quieres es explorar, pues no quieres gastar dinero antes de tiempo. Entonces, tener escenarios locales es una buena idea. Empiezas con los recursos que tienes a tu alcance y a partir de ahí vas evolucionando. Lo que hicimos fue eso, recolectar cientos de millones de tweets y después procesarlos. Ya les platicaré la semana que entra qué hicimos con eso. Está muy interesante y bonito el proyecto. ¿Qué vamos a hacer más o menos? O sea, insisto, no es una máquina no es una máquina, no es una materia de ingeniería de datos. Sin embargo, sí nos vamos a meter poquito con eso para que todos logren instalar su equipo. Normalmente, em, en esta materia, suele pasar que a algún estudiante no le funcione. Entonces, hagamos equipo, ¿no? En los foros en los que estamos, y en los que, por cierto, esta semana tengo que dar de alta el foro Pregúntale a tu profesor. Ahí por favor, compartan sus problemas, pero también sus soluciones. Ayúdenme, ¿no? Yo trato de que estas soluciones sean muy autoejecutables y funcionales, pero no domino el 100% de todos los
posibles casos. Y a veces resulta que un estudiante que sí logró echar a andar esta tecnología le ayuda al otro porque se dio cuenta de que había un detalle por ahí que era importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer equipo, vamos a estar colaborando en los foros. Normalmente en el 90%, 99% de los casos funciona tal y como está. Les voy a dar un tutorial paso a paso que les va diciendo qué hacer en su computadora y normalmente eso es suficiente. Se los voy a dar con tiempo para que lo vayamos probando todos y voy a hacer aquí los ejercicios en vivo y lo van a estar viendo y de alguna manera todos tendremos como la posibilidad de tener la grabación del paso a paso que hizo el profesor y ahí ustedes en el 99% de los casos lo podrán hacer. El 1% podrá hacer lo que nos propone la universidad, que es hacer usar la nube de Google. Nada más que esa te pide la tarjeta de crédito, y ha habido algunos estudiantes que se les olvida y luego les cobra, ¿no? No es mucho o puede ser mucho poco, pero pues a mí no me gusta dar mi tarjeta de crédito para probar cosas en la nube, ¿no? Por más Google que sea. Entonces, por eso tengo estas otras alternativas, ¿no? Para evitarnos esos problemas. Y también tengo una alternativa tercera, ya para que al de plano no le funcionó nada, que ya todos nos cansamos de darles consejos y por alguna razón, que a veces son razones que tienen que ver con hasta con las configuraciones que tiene la empresa que te dio la laptop y que no te permite instalar cosas, bloqueos de seguridad, cosas que no puedes controlar y que es muy difícil controlar. Entonces, tenemos la versión gratuita de Databricks y ahí también podemos correr lo necesario. Es un poco más tortuoso, pero también es posible. Entonces yo voy a tratar de atacar todos los frentes para que todos puedan ejecutar al menos una de las soluciones y pues usemos los foros para poder resolver cualquier duda que nos vaya saliendo. Hoy no les voy a dar. Yo creo que la semana que entra ya les doy algo de material para que empiecen ya con lo que me dijeron, para que empiecen a tratar de instalar lo necesario en sus computadoras para que podamos usar HDFS, Spark y todo eso. Em, Nosotros vamos a trabajar en el equipo personal. Fíjense, la tecnología base, o sea, hay dos tecnologías base. La base, la que casi siempre funciona el 99% de las veces, se llama Vagrant, ¿no? Vagrant es una tecnología muy bonita que con un archivo de texto, ese archivo de texto, ese es un manifiesto. Ese manifiesto dice, descarga la imagen ABXDA Ciencia de Datos, algo así se llama, ¿no? Es una imagen que yo subí a Vagrant y que ahí ya funciona todo y está instalado y listo para ejecutarse. Y esa es la solución que funciona en Intel, Mac o Windows, Linux. En donde no funciona todavía, hasta la última vez que probé, es en las Mac M1, M2 y M3. Esas tenemos otra solución. Pero entonces, la tecnología base son VirtualBox Vagrant, principalmente, y una versión portable. Fíjense, yo decía, si vamos. Mira, si tienes M1, no te preocupes, Carla. Tengo una solución para M1 y Windows que no necesita máquina virtual. Porque ¿qué pasa con las máquinas virtuales? Con las máquinas virtuales tenemos un problema y es que pues generamos una capa de abstracción que usa recursos. O sea, estás simulando una computadora y si tu máquina tiene pocos recursos, entonces meterle una máquina virtual es sobrecargar tu computadora. Entonces yo diseñé una solución totalmente portable, es decir, no necesita una máquina virtual para correr. Descargas digamos, los ejecutables. De hecho, cómo funciona es descargas un archivo .zip de 3 4 gigas, 3 gigas en tu Mac M1 o en tu Windows, descomprimes ese archivo y ejecutas un comando y ya todo está funcionando sin máquina virtual, ¿no? Eso también suele funcionar, tiene algunas restricciones, como por ejemplo que tu nombre de usuario no tenga espacios, eh, que lo hagas directamente en C o en D para que no tenga rutas demasiado largas.
y ese tipo de detalles que ya iremos viendo en su momento, ¿no? Pero entonces, eso es lo que yo trato de hacer, acercarles una solución que les ayude a eh, ejecutar el entorno que necesitamos. Y si no, siempre tendremos la nube gratuita de Databricks, ahí no te pide tarjeta de crédito y ahí funciona Spark y pudimos echar a volar Kafka y que son básicamente las dos tecnologías más necesarias para todos los ejercicios. La otra, además, tiene HDFS y también instala cuadernos de Júpiter y tú tienes todo el entorno ahí local. Entonces va a estar muy bonita la herramienta. Y no necesitas tener nada instalado en tu computadora. Es una solución totalmente portable, la segunda opción. La de Vagrant y la de VirtualBox necesita que instales Vagrant y VirtualBox, pero ya les daré todos los detalles finos con tutoriales paso a paso y yo haré parte de los ejemplos aquí en vivo para que todos podamos seguir paso a paso. O sea, no supongo que ya eres un experto en Linux. Si lo eres, qué padre, nos vas a poder ayudar a todos si eso surge algún error, pero si no has hecho nada de eso, tampoco va a ser difícil, vas a poder hacerlo en el 99% de los casos. No sé, a veces no sé por qué, a veces es posible que tengamos en una de estas clases que me compartan su computadora, que me compartan la pantalla de su computadora y veamos los errores y a lo mejor así a simple vista los que la hemos instalado varias veces podríamos ayudar. Entonces, haremos lo posible para que todos estén. Y sí, sí, Carla, efectivamente mi objetivo es facilitarles todo para que lo puedan hacer muy fácil. Y aunque nunca lo hayan hecho, sin problema. Bien, pues eso es todo por hoy. Es simplemente una clase como de presentación, de ver un poco la tecnología, todo el tema de Big Data. Y en la próxima clase ya profundizaremos en ejemplos concretos de Big Data y les empezaré a dar acceso a algunas de estas soluciones para que empiecen ya a tener problemas y ponerlos en el foro y empecemos a tiempo antes de que sean las tareas que tengamos que entregar y que ya cuando sea la tarea todo esté funcionando y correctamente configurado. Entonces, pues bien, no sé si alguien tenga una reacción final, algún comentario y de no ser así, pues muy buenas noches. No sé, por ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a vernos aquí los martes a esta hora. Saludos, tengan muy buena noche. Buenas Hasta luego. Buenas noches.